Bueno, tenemos que ver unas fuentes más que tienen que ver con esta unidad 6, en donde aparecen temáticas, como yo les decía, similares a las que vimos en otras unidades. Pero son fuentes que tienen que ver con estos grandes imperios del primer milenio. La primera que tendríamos que ver de las que nos quedan sobre estos imperios, para ir en orden más o menos cronológico, habíamos venido trabajando con unas fuentes asirias, y acá lo que vamos a ver es el relato bajo la forma de una crónica, eh, que es una de las formas historiográficas, ¿no?, que vemos en estas fuentes. Del primer milenio hemos visto, bueno, ustedes vieron en práctico seguramente los anales asirios, que son también unos relatos, pero sumamente escuetos, porque son simplemente los detalles básicos de alguna actividad importante que el rey haya realizado en ese año, ¿no? En cambio, los babilonios tienen un estilo distinto, es más narrativo. Está el suceso importante del año, pero hay un relato que tiene más detalles, ¿no? En este caso, lo que se describe es eh, lo que sucede cuando va a caer, digamos así, el imperio asirio. Estamos asistiendo al final, porque es la toma de la capital. Lo que sucede es que hay varios viajes, digamos, varias expediciones, e incluso en una de ellas, cuando se habla del año 612, va hablando desde años anteriores, desde el 616, ¿no? Hay varias expediciones anuales, generalmente la primavera es el momento de salir en expedición, y cuando llega al 614, creo, ¿no? 614, van a ver que se menciona a Ciaxares, dice la crónica, que se alía al rey babilonio. Acá no se dice Babilonia, sino que se denomina el rey de Akkad. Akkad es el nombre que le quedó a la zona, ¿no? Primero es Sumer, un sector de las ciudades-estado súmeras. A partir del reino acadio en adelante pareciera incluso ser como un nombre de la región, ¿no? El país de Akkad o Akkad en general, eh, que bueno, es como el corazón del imperio neobabilónico, desde donde van a salir, desde Babilonia, su capital, aquí en el siglo VI, las expediciones, ¿no? En el siglo VII, perdón, fin del siglo VII, porque es desde 616 hasta 612 y un poquito más, que es lo que vamos a ver acá, ¿no? Año a año lo que se describe es la expedición, y siempre se habla de lo que se hace, cómo es la actividad bélica, y uno ve una reiteración, ¿no? Con los ataques contra las ciudades, y la toma de prisioneros que se llevan, ¿no? Es tomar botín y llevarse los prisioneros en un acto que es deportación. Habíamos visto en el caso de los asirios, esa era una política que estaba muy sistematizada y que tenía que ver con repoblar y poner en producción y trabajar, ¿no?, en distintos tipos de actividades, las zonas del imperio donde hiciera falta, ¿no? Con el agregado que uno puede analizar desde el punto de vista social y cultural de lo que significa el traslado de poblaciones, ¿no? Está la situación concreta de la capacidad de ejercer la coerción a lo largo del trayecto y de tener control sobre esa gente asentada, ¿no? Pero también está el otro aspecto que tiene que ver con el desarraigo, con desestructurar la comunidad, porque son trasladados a propósito, esto está todo muy pensado, a lugares que les resultan extraños por su idioma, por los dioses, por el paisaje, por todo. Son lugares que no tienen nada que ver con la zona de origen desde donde son trasladados, ¿no? Entonces, esta política asiria de deportación está, digamos, como elevada a su máxima potencia con el caso de los asirios,
nosotros sabemos que ha habido deportaciones en otros momentos y que otros pueblos las han hecho. Habíamos comentado sobre los eteos, habíamos comentado sobre esas poblaciones o esos grupos de nubios que son llevados por los egipcios hacia su territorio. Es decir, no es una novedad deportar población en el oriente. Lo que pasa con los asirios es que fue muy sistemático. Y por lo que vemos en esta crónica y en otras fuentes, los babilonios del imperio neobabilónico repiten esa política. Pero hay una diferencia, que es lo que ustedes tienen en el texto de Murphy sobre las deportaciones y la caída de Samaria o la caída de Jerusalén. Samaria cayó bajo los asirios, como ustedes ven en los anales asirios, pero Jerusalén cayó por los babilonios, del imperio neobabilónico. Entonces, ahí lo que nosotros vamos a ver es cómo las políticas son diferentes. Los asirios hablan de reconstruir, incluso con muralla y todo, ¿no? Las ciudades atacadas, porque lo que les interesa es que se reconstruya, ¿no?, el circuito productivo, los intercambios en la población, si era un punto nodal o si era, llamémosle, comillas, comillas, como dice la mala traducción, un puerto de comercios, un puerto de intercambio en realidad. Dijimos que no íbamos a usar la palabra comercio, pero bueno, eh, esos puntos son reconstruidos, ¿no? Y hay una buena organización dentro del imperio asirio en cuanto al uso de esa mano de obra de los deportados, ¿no? Está bien pensado a qué zonas llevarlos y demás. Entonces, es como un criterio de restaurar la productividad, cosa que uno no ve eh, del mismo modo en el caso de los babilonios. Es más destructivo. La deportación existe y la gente seguramente es utilizada en otro lugar, pero no parece tan sistemático esto de la reconstrucción y de restaurar la productividad en las zonas conquistadas. Por lo pronto, en esta crónica babilónica están intentando llegar a Nínive y están haciendo ataques en zonas cercanas, incluso en la propia Nínive también, y en todos los casos se refiere la toma de prisioneros, dice, ¿no? Se los llevaron, tomaron despojos, eso es la alusión a llevarse botín y llevarse gente, ¿no? Se llevan los cautivos, que después, una vez caído, por eso les contaba sobre las formas de las deportaciones, una vez caída Nínive, cuando ya se reparten los territorios entre babilonios y medos, de todo eso que había sido el imperio asirio, eh, queda instalada esta idea o esta política de la deportación. Pero como les decía, no de la misma manera que lo hacían los asirios, ¿no? Pero ya en estos primeros ataques se están llevando prisioneros, ¿no? Los arrojan al río, a las tropas, tomaron sus carros de guerra y sus caballos, es decir, todo lo que pueda servir para retroalimentar el aparato bélico de los babilonios. Nadie va a desdeñar un carro de guerra y tampoco a los conductores, ¿no? Si no mueren en el combate, los carros del enemigo se incorporan al ejército propio con conductor y todo, ¿no? Ustedes en la toma de Samaria de los anales asirios vieron eso, ¿no? Eh, dice el rey asirio que tomó 50 carros de la Guardia Real de los hebreos de Samaria y los incorporó a su propio ejército, ¿no? El arma de carros es un arma de élite y diríamos así en términos de todo lo que hay que tener, todo aquello de lo cual hay que disponer para poder tener un buen cuerpo de carros, ¿no? El personal idóneo para el entrenamiento de los caballos, la gente que sepa construirlos o repararlos, ¿no? Los conductores y los combatientes de carro, que tienen que ser gente habilidosa para eso, que generalmente se elige del entorno real. Todo eso es, digamos así, muy costoso, ¿no? Entonces nadie lo desdeña. En cuanto se pueden apoderar, aunque sean de otros los carros,
no se destruyen ese tipo de armamentos del enemigo, ¿no? En los distintos años, a medida que pasan los años, ¿no? 616, 615, 614, lo que uno ve es la descripción de todas estas tácticas bélicas, la mención de los prisioneros, del botín, pero también se habla de cómo es la actividad de sitio, muy escuetamente, ¿no? Cuando va llegando el rey de Akkad, ¿no? En el año 615, dice a la ciudad de Ashur, lo que hace es asentar el campamento, ¿no? El rey de Asiria, ¿no? Como dispuesto a enfrentarse con el babilonio, asienta su campamento contra las tropas y lo sitió, pero no logró tomar la ciudad, ¿no? Es decir, se ve que los babilonios habían entrado en una ciudad y estaban allí, y los asirios quisieron hacer esto, para lo cual eran sumamente habilidosos y estaban muy entrenados, que es todas estas actividades que tienen que ver con sitiar la ciudad, para lo cual hay que establecer un campamento, ¿no? Y esto era parte de las reformas del ejército asirio que yo les comentaba, que parece que tuvieron lugar ya en el fin del siglo IX, por ahí hay, u octavo, pero hay una reforma del ejército asirio, creo que bajo Tiglat-Pileser, si mal no recuerdo, Tiglat-Pileser III, no importa por ahí la precisión del dato, pero sí saber que en esos momentos en los que se va a iniciar la gran expansión para formar el imperio asirio, hubo una reforma militar o algo así, que implicaba una división en cuerpos, es decir, era un ejército muy profesionalizado, la infantería separada, digamos, la infantería pesada de la infantería liviana, con espada o con hondas, había como diversos cuerpos, ¿no? El cuerpo de carros, la caballería, y también estaban los constructores de campamentos y los sitiadores, los que elaboran las máquinas de sitio, ¿no? Que muchas veces son, bueno, los arietes o unas torres muy elevadas con ruedas que se deben empujar contra la muralla de la ciudad sitiada para permitir que desde la parte superior de la torre los soldados arrojen algo, ¿no? Algún objeto como para incendiar la ciudad y después puedan a su vez eh, deslizarse desde allí hacia el interior, ¿no? Es decir, esto todo forma parte de las tácticas de sitio. Y acá se menciona que los asirios quieren echar a esos babilonios que habían venido a atacarlos y que estaban en una ciudad, y los quieren echar usando sus tácticas, digamos, de campamento. Hay que acampar porque hay que esperar a ver cuándo es el mejor momento para atacar, ¿no? Entonces hay una alusión a esto, como los asirios tratando de defender su territorio, sitiando una ciudad en donde se habían acantonado los babilonios. Después, en el año 614, continúa, ¿no?, el ataque contra Ashur, que era una vieja capital de los asirios, la capital imperial, digamos así, de la etapa de imperio asirio es Nínive, pero acá se habla del ataque a Ashur, es decir, están recorriendo los babilonios el territorio, y además acá consiguen unos aliados, ¿no? El rey de Akkad y Ciaxares se encontraron delante de la ciudad y establecieron buenas relaciones y amistad. Es la alianza, ¿no?, de los babilonios y de los medos, que es lo que finalmente va a lograr derrotar a los asirios en Nínive, es decir, quitarles la gran capital que habían hecho como si fuera un espejo de Babilonia, pero en el norte, la gran capital del imperio. Está 612, la cita del año, la descripción de cómo fue atacada la ciudad. El rey huye, el rey asirio huye con algunos fieles, con su guardia, ¿no? Y los babilonios se llevan muchos prisioneros, dice, de la ciudad, innumerables, ¿no? Es el fin, 612, y la caída de Nínive es como el fin convencional de lo que se llama el imperio asirio, por obra de esta alianza de babilonios y medos, y también están los escitas, que en este
segmento no están mencionados, pero se sabe que los escitas, que son nómadas indoeuropeos, que son jinetes, son arqueros, colaboran, ayudan en el sitio y ayudan a cambio del botín, ayudan a la caída de Nínive. La alianza de base es la de los babilonios y los medos, ¿no? Y la forma de decirlo, la crónica babilónica, es: convirtieron la ciudad, estos babilonios y los medos, el rey de Akkad, dice, ¿no? Y Ciaxares, convirtieron la ciudad en colinas de ruinas y montones de residuos. El rey y las tropas de Asiria escaparon delante de Akkad. Y luego hay una mención interesante, de hecho es verdad esto, ¿no? Convirtieron la ciudad en colinas de ruinas y montones de residuos. Lo que queda con el paso del tiempo, después de 612 ese lugar no se rehabilita, no se reconstruye ni nada, y con el paso del tiempo lo que se forma es un tel, ¿no? Esas colinas artificiales, digamos así, con residuo arqueológico. Eso es lo que encuentra Henry Layard en el siglo XIX, ¿no? Ve andando por allí por Irak, ¿no? Esa colina, digamos, la colina de residuos, ¿no? Y analizando un poco los restos que encuentra allí, bueno, es el que descubre finalmente que eso era Nínive, ¿no? Que había estado como sepultada, ¿no? Como tienen ustedes esa lectura que había en la unidad 1, Babilonia en el pensamiento europeo, que hacía la referencia, ¿no? A toda Mesopotamia, no solo Babilonia, ¿no? Así, cómo había quedado como muy lejana, ¿no? Solamente por las referencias bíblicas o por los comentarios de Heródoto, sino, de no ser por esas referencias, Babilonia era como muy desconocida para los europeos del siglo XIX, por ejemplo, que es el siglo de los grandes descubrimientos arqueológicos, ¿no? Y relacionados con estas expansiones coloniales, ¿no? Y les decía que acá aparece una mención de 612, cuando va terminando la descripción de lo que ocurre en ese año y después de la caída de Nínive. Sabemos que hay un rey que huyó, pero después parece que, bueno, se produce la sucesión real ya no en Nínive, sino en otro lugar. Fíjense cómo dice en el mes de, está cortado, Ashurbanipal se instaló en el trono en Harrán como rey asirio. Es cierto, desde 612 sabemos que hasta 608 los asirios con este rey resisten allí en Harrán, que es una ciudad que queda más cerca del Éufrates. Piensen que el triángulo de base de los asirios es sobre el Tigris y un río que se llama el Gran Sab, que es uno de los afluentes del Tigris, ¿no? Fíjense cómo han huido, ¿no? Primero Shinyaris-Kun, que es el que se va de Nínive con su gente, pero después lo sucede otro, y es allí en Harrán. Harrán es muy importante para los asirios, es un centro de culto a la luna. Es una ciudad que les es muy querida, digamos, una ciudad muy ritual, una ciudad sagrada para los asirios. Y retengan ese nombre, ¿no? Es el último bastión. Podrían haber huido a cualquier otra, pero es ese el lugar donde eligen resistir el avance de estas tropas de babilonios y medos, que finalmente logran doblegarlos también allí en Harrán, que es un centro importantísimo de culto lunar y lo sigue siendo durante mucho tiempo, y les va a resultar familiar porque este imperio neobabilónico que empieza en este momento, ¿no? A partir de la caída de Nínive, están los medos con un sector del mapa y los babilonios con otro. Bueno, en este imperio neobabilónico, si ustedes recuerdan, hay un último rey, que es Nabunaid, el del relato en verso sobre Nabunaid, que tiene por divinidad favorita, no a Marduk, que es el dios de Babilonia, la capital del imperio en donde Nabunaid es rey, sino a Sin, al dios Luna. Incluso
repara los santuarios, por eso en algunos lugares lo van a haber mencionado como el rey arqueólogo, otros lo habían bautizado como rey loco, porque había que estar loco para no ser adorador de Marduk y favorecer a su culto, estando en Babilonia, ¿no? El dios Marduk es como el símbolo de Babilonia, representa la unidad de ese reino desde la época de Hammurabi, ¿no? Que es el que instala Babilonia como capital, ¿no? Piensen en el reinado de Hammurabi, 1792-1750 a.C., esa es la etapa paleobabilónica. Ahora, en este primer milenio, estamos en la etapa neobabilónica, el imperio neobabilónico, y Marduk es el dios, digamos, representa Babilonia. Bel, ¿no? Como decía el juramento en el protocolo de los reyes asirios, que también juran por Marduk, por las dudas. Bel es el señor, el amo, ¿no? Entonces, Bel Marduk, o Marduk, es el dios del templo principal de Babilonia, es el dios que se saca en procesión en la fiesta de Año Nuevo y que se supone que el rey tiene que tomar la mano de la estatua, digamos, es tomar la mano del dios, simboliza el respaldo que tiene, ¿no?, de esa divinidad. Y sin embargo, Nabu-Naid, el último rey del imperio neobabilónico, se dedica a adorar a Sin y a reparar sus santuarios, que Sin es el que adora Nabu-Naid. Y no precisamente el Sin babilonio, es el Sin de Harrán, es el Sin asirio. Así que piensen probablemente lo bien que le debe haber caído al sacerdocio de Marduk esta actitud. Es decir, no es que está en contra de Marduk, sino que no le dedica la mayor parte de sus esfuerzos. Ese rey Nabu-Naid, el último, como digo, del imperio neobabilónico, porque dedicándose a la adoración de Sin en Harrán, yéndose hacia el oasis de Tema, que aparentemente hay una movida muy política ahí, ¿no? Es tratar de generar una unión con los arameos de la zona, quizás sumar a los árabes que ya estaban con sus camellos, ¿no?, ingresando a toda esta historia del Antiguo Oriente, y a partir de ahí, bueno, volver sobre Babilonia y enfrentar a los persas, ¿no? Porque en esto que les estoy contando muy rápidamente estoy refiriendo en la crónica babilónica, bueno, la toma de Nínive, y después les cuento la toma de Harrán, pero después les relaciono Harrán, que era el Harrán asirio, con el final del imperio neobabilónico, que es Nabu-Naid, adorador del Sin de Harrán, ¿no?, para que ustedes relacionen ese final del imperio neobabilónico con la fuente que tienen de Práctico, ¿no?, ese relato en verso sobre Nabu-Naid, que muy claramente está escrito por la mano de los sacerdotes de Marduk, ¿no? Dicen todo lo peor que pueden decir de Nabu-Naid, empezando por el hecho de que se fue de Babilonia y estuvo 10 años en Tema. No festeja obviamente el Año Nuevo en Babilonia, y además adora a otro dios, ¿no?, uno que nadie conoce, dicen el relato en versos sobre Nabu-Naid. Entonces, esas actitudes de Nabu-Naid, desde el punto de vista de la justificación ideológica, en realidad favorece, ¿no?, esa movida que van a hacer los sacerdotes de Marduk, permitiendo la entrada de Ciro, el persa, a Babilonia sin destrucción de Babilonia, ¿no?, porque entra como un devoto de Marduk. Se presenta como el que respeta la religión, ¿no?, de Babilonia, respeta el culto, respeta el ritual, por eso entra en Año Nuevo y festeja él el Año Nuevo como rey de Babilonia. Lo que debería haber hecho Nabu-Naid, el rey babilonio que se fue a Tema y durante 10 años dejó a su hijo al frente de estos asuntos, pero nosotros sabemos que se considera que lo apropiado es que sea el rey quien esté presente en esa fiesta de Año Nuevo, ¿no? Entonces, esto es para comentar un poco lo que vemos en la crónica babilónica, y en estos segmentos que tenemos
y en otros, en general el contenido de la crónica babilónica no tiene referencias a la economía o referencias a otro tipo de actos administrativos, más bien se refiere o a grandes construcciones o a expediciones como estas, ¿no? Que termina siendo las expediciones que desarman o hacen caer derrotado al imperio asirio. Son referencias de acontecimientos de tipo político, digamos así, o de tipo militar. Este es el contenido de esta crónica babilónica, pero como vemos tenemos estos indicios, ¿no? Sobre los prisioneros, sobre el botín, sobre las tácticas de guerra, ¿no? Y el relato puntual ¿no? de la caída del imperio asirio.